Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas, ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas, te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas. Soy del pueblo Com. Se trata del juicio que marca algo importante como antecedente, no solamente dentro de nuestra comunidad, sino que también a nivel nacional. Esto tiene que ver también con mi identidad. Nosotros, como siempre decimos, tenemos un compromiso no solamente con nuestra historia, sino que también con nuestro futuro. Somos Napalpí. ¿Cómo les va, amigos televidentes? Aquí estamos, nuevamente, frente a todos ustedes, como lo hacemos todos los jueves a partir de las 21:30 en un desafío más de Jorge Morelo en estos 29 años de estar frente a todos ustedes. Y les confieso que si los norteños teníamos preocupaciones, ahora tenemos una más, que es la carencia de gasoil, que está entorpeciendo en forma directa el abastecimiento al transporte y, lo que es peor aún, a la cosecha de granos. Si a esto le agregamos la falta de agua o los problemas climáticos o la bajante del río, estamos ante una situación muy complicada porque los riachos no tienen el suficiente caudal como para que entren barcazas y permitan el abastecimiento a las distribuidoras de combustible que terminan cerrando, como lo hemos visto, a una histórica como es la Shell días pasados. Y esta realidad nos obliga a preguntarnos varias cosas. Los empresarios decían de que de algo imprevisto como es el clima, que nadie lo puede controlar, hay situaciones que se pueden prever, por ejemplo el uso de maquinaria. Y no se hicieron las tareas pertinentes en tiempo y forma para permitir que ingresen las barcazas, que sería una alternativa de provisión de combustible. Y claro, esto también nos obliga a preguntar fundamentalmente a las personas que están acá, que son entendidos en el tema, qué es lo que sucede, que en Argentina, los argentinos no podemos prever este tipo de situaciones para que no nos perjudiquen en la medida que nos están perjudicando, que precipiten además de cierre de empresas situaciones de lo más graves como lo que puede suceder si no entra combustible, como la provisión de medicamentos y de alimentos. Toda una situación complicada que creemos que se podría haber por lo menos morigerado de alguna u otra manera. ¿Con quién? Vamos a empezar con quién es el representante de los combustibles, que es este es el punto central, ¿no es cierto? Oscar Gaona, lo escuchamos. ¿Cuál es su análisis de esta situación? Sí, la verdad es que la situación que actualmente está ocurriendo de faltante de combustibles se debe no solo a la imposibilidad de transitar las barcazas por el río Paraná y poder abastecer depósitos más cercanos al norte del país, sino también por una imposibilidad de capacidad de destilación de producto que hay hoy en Argentina. Hoy, por más de que tuviésemos, que no es el caso, tuviésemos la posibilidad de que las barcazas puedan transitar y puedan llegar a el riacho Barranqueras, hoy no hay combustible en Argentina
o no hay cantidad suficiente para poder abastecerlo. Pero del tema que hoy nos está abocando, que es precisamente lo de la baja del río Paraná y la imposibilidad a veces de que podamos tener, digamos, tránsito de combustible vía fluvial, es un tema que viene ya de varias décadas. De lo que nosotros recordamos, la empresa Shell siempre tuvo inconvenientes de llegada de los barcos, inconvenientes de lo que es la capacidad de navegar el riacho Paraná, y cada vez los barcos eran de menor porte, pasando de barcos estrellas o barcos muy grandes de la empresa Shell, como era el Estrella del Paraná, Estrella del Plata, barcos de la década de los 70, de los 80, que eran flamantes, a después tener que entrar con barcazas y cada vez con menor capacidad para que el calado les permita transitar. Y realmente nosotros estamos viendo que lo que era el Puerto Barranqueras, la parte del polo petroquímico que tenía Puerto Barranqueras, cada vez se fue deteriorando más, puesto que no podían llegar y no podíamos tener acceso al combustible que llegaba a través de barcazas. Y esto obviamente en los últimos años, con una bajante histórica del río Paraná, se fue supliendo todo lo que es el transporte fluvial por lo que es el transporte terrestre. O sea, hoy en día ya todo lo que es el tránsito y todo lo que es el abastecimiento de combustible en la zona NEA se hace todo enteramente a través de camiones que están viniendo desde los puertos de San Lorenzo, de Santa Fe, de Arroyo Seco o directamente de la provincia de Buenos Aires, donde se encuentran las destilerías más grandes. Con un costo casi 3 veces mayor que lo que significaría transportarlo en una barcaza por el río. Sin duda alguna, el costo vía barco es mucho menor que haciéndolo vía terrestre. También no podemos dejar de lado el tema de la seguridad, o sea, no es lo mismo que estén transitando 60 camiones por las rutas argentinas con el peligro que eso conlleva, sabiendo que están transportando combustible, a un solo barco que está abasteciendo, digamos, el puerto de Barranqueras. Yo lo que quiero destacar, y después quiero que me rectifique o me lo ratifique Luis Soto, que es del sindicato de marineros, es que, para que ustedes se den una idea, una barcaza, tiene la capacidad de llevar lo que llevan 70 camiones. Y un convoy de barcazas, con un empuje o con un remolcador, como que en realidad son empuje porque las empujan, puede llevar hasta 700 camiones. ¿Es así, Luis? ¿El número? Buenas tardes, sí, es así, correcto. Dependiendo siempre de la capacidad de empuje del remolcador, eso hace que los convoyes sean convencionales o por ahí un poco más grandes de lo normal, pero en los términos normales serían esa cantidad de camiones resumidos en una barcaza lo que llevan los empujes. Haciendo el número, 70 camiones una barcaza, 700 un convoy. No quiero hablar de cifras, porque además no contamina, porque van río abajo, no transitan las rutas, el transporte fluvial en el mundo se aprovecha considerablemente. Y algunas veces cuando llegan, usted ingeniero no me va a dejar mentir tampoco, cuando vienen europeos acá me dice, ¿qué hacen en este río? Y pescamos, tomamos sol, vamos al banco, comemos asado. Y el tránsito no, el tránsito es paraguayo. ¿Es así? Sí, la mayoría de la navegación de Rosario al norte tiene bandera paraguaya. Eso es así. Y bueno, es de algún modo lamentable que no se pueda aprovechar la capacidad de transporte que tiene el río más grande de Argentina y uno de los más grandes de Latinoamérica. Uno ve lo que sucede en otro país, en Europa, en Estados Unidos, y eso es sagrado, el hecho de poder navegar cualquier río y casi que en cualquier situación. Acá me da la impresión que siempre esperamos que la madre naturaleza nos dé una altura suficiente como para que podamos entrar al riacho Barranqueras y poder operar. Resulta que por ahí San Pedro dice, no abro la canilla, y de hecho pasó eso. Hay casi 3 años consecutivos que en el corazón de generación de caudales del río Paraná en Brasil está atravesando una sequía muy grande, y ese es el motivo por el cual aparecieron valores que hacía más de 50 años que no se daban. Entonces, claro, quedamos expuestos
en esa navegación del Riacho Barranquera, que ahí hay un problema particular. Exacto, sí. Si quiere después después vamos a hablar, sí. Pero que genera esta situación. Ahora, ingeniero, este proyecto que viene impulsando Capitaní con mucha fuerza, que es el puerto en Las Palmas. Yo lo visité, estuve, hice un programa, me pareció sumamente interesante, los muelles, el calado es natural, está frente a Paraguay, va a permitir un tránsito, ya las playas que se están haciendo para el movimiento de camiones. Creo que ya llegó el pavimento, si no faltaba muy poquito. Eso puede llegar a ser un muy buen impacto acá en la provincia del Chaco, ¿no? Para la provincia del Chaco, con seguridad, no para Barranqueras. No, claro. Que es un poco claro. La discusión. ¿Qué tiene Barranquera? Y toda la infraestructura. O tiene la facilidad como para llegar con infraestructura. Comentabas que en Las Palmas estamos haciendo el pavimento, o sea, hay que llevar la infraestructura para que se pueda. Pero desde el punto de vista fluvial, la elección del puerto de Las Palmas es una muy buena elección si uno la compara con el Riacho Barranquera. El Riacho Barranquera, y hay que caer en esto, tiene un proceso natural a cerrarse. Claro. Ya ha sucedido y seguirá sucediendo en otras situaciones, como el Riacho Ancho, que separa la isla del Cerrito, o el Riacho Antequera. Paso de la Patria era una isla y pasaba un riacho por atrás, hoy no nos damos cuenta, salvo en crecientes. Y no se cierra el Riacho Barranquera por el esfuerzo que hace el hombre con el dragado, claro, para mantener esa vía fluvial. Y hay otro aspecto que ahora dentro de poco va a desaparecer, que es la toma de agua de Samep en Barranquera. Claro. Entonces, imperiosamente necesita que entre agua del Paraná con muy buena calidad si uno la compara con el Río Negro, el río Tragadero. Claro, el sedimento ahí en la entrada del Riacho Barranquera es tremendo. Yo agarraba con un vaso, ¿no es cierto? Usted recoge un vaso de agua, lo deja un ratito y en una hora hay como medio centímetro de sedimento adentro de un vaso de agua. Es tremendo. Con lo cual, ahí entra y vienen con palos y qué sé yo, se hace una suerte de dique ahí. El Riacho Barranquera es un lugar natural de sedimentación. De sedimentación, claro. Entonces eso hace que en 100 años el Riacho Barranquera se haya achicado a la mitad el ancho y por supuesto la profundidad. Y eso es un proceso casi que irreversible. Lo único que podemos hacer nosotros es dragar. O irnos a la isla Santa Rosa. Sí, ese también es un problema porque hay que sacar mucho material, entonces tirarlo más lejos, más acá, también es otra cuestión. Lo que no podemos hacer es lo que se hablaba acá de que sea esporádico. Cuando tengo el problema, trato de solucionarlo, me sale muy caro y no lo puedo hacer. No hay mantenimiento. Si consigo hacerlo, entonces tengo que mantenerlo todos los años. Entonces ahí sí uno va a encontrar un equilibrio como para decir, bueno, lo voy a usar contra el impacto económico que significa no usarlo, que lo estamos viendo. Sin duda. Luis Soto, ¿cómo les impacta a ustedes? Porque ustedes representan a todo lo que es marítimo y todo lo que es fluvial de todo el país. Correcto. Acá medio que debe haber poca gente trabajando, ¿no? Y con estas características o estas posibilidades menos. Y bueno, es como lo decís vos, nosotros representamos a lo largo y lo ancho del país, tanto en la parte fluvial como en la parte marítima. Y refiriéndonos a nuestra zona, que es el norte, por el factor del riacho, sí, hemos también sufrido que los barcos areneros también llevan dotación de explotación y seguridad, son representados nuestros, personal de embarcado. Y también han sufrido la consecuencia de la bajante del río por no tener la suficiente agua para que los barcos puedan navegar. Y por otra parte, el norte argentino en su momento tuvo barcos troncales, remolcadores de empuje, cuando parte de la hidrovía funcionaba con barco de bandera que tenía personal nuestro embarcado, que hoy no es así porque, como decía el ingeniero anteriormente, Paraguay está liderando las embarcaciones que hacen todo el transporte fluvial en el norte argentino. Así que nosotros prácticamente estamos
fuera del sistema, porque solamente hoy representamos 1.8% de las embarcaciones, a diferencia del 90% que representa Paraguay en la flota fluvial. Es una diferencia, ¿no? ¿Cómo les impacta a ustedes en la logística todo esto? Porque no es lo mismo traer un camión de Santa Fe que traer un camión de Vilela. Sí, sin duda alguna. Esto nos ocurría, no hablo de los últimos 2 años o 3 años ya como estuvimos hablando. Anteriormente impactaba muchísimo porque había que recurrir, a veces cuando el riacho no tenía caudal y no se podía traer una barcaza, había que recurrir a transportes de otras regiones, transportes que estaban atendiendo la zona centro del país o zona sur del país, para que puedan cubrir todo lo que era la demanda del NEA. En estos 2 últimos años, la última barcaza que ingresó al riacho Barranqueras de combustible de la empresa Shell fue en agosto del 2019. A partir de esa fecha, los problemas fueron muchos y se trataron de suplir de la misma forma que se hacía antes, trayendo camiones de otras regiones, pero después con lo que fue la pandemia en el año 2020, la caída de ventas, caída de demandas, en ese tiempo se pudo empezar a recuperar. No hablo de recuperar, pudimos aumentar la capacidad de camiones para nuestra región mediante empresarios propios, estaciones de servicio que compraban sus propios camiones, las empresas transportistas que aumentaban la cantidad de camiones, como para que posterior a la pandemia todo lo que sea los recursos o la demanda de gasoil se pueda cubrir a través de camiones. O sea que hoy, cuando nos agarra el cierre de la planta de Shell, en realidad ya venimos hace más de un año donde todo lo que es la necesidad de la región se cubre a través de camiones. Hoy tenemos otro problema, que es qué puede llegar a pasar el día de mañana con un crecimiento de la economía y con una mayor demanda, porque claro, hoy estamos teniendo el problema de que tampoco se pueden importar camiones, no se pueden comprar. Hacer una cisterna, un acoplado cisterna está tardando 8 o 10 meses. O sea que nuevamente cuesta mucho proyectarse a veces sin un depósito de emergencia como era el de Puerto Vilelas. Hoy el único depósito de combustible que está operativo, aunque no está recibiendo barcos, es el de YPF en Barranqueras. Ahora, una pregunta que todos los medios se lo están preguntando, inclusive escuchaba al gobernador de Salta con este proyecto tan bueno también que es el Norte Grande, donde están unando esfuerzo en favor de proyectos comunes, gracias a Dios. Hablaban de en el sur hay gasoil y en el norte no hay gasoil. ¿Por qué pasa esto? No se habla del sur, se habla a veces de provincia de Buenos Aires. Todo el sur también tiene... Sí, pero hablaban también de Río Negro. Bueno, pero... Sí. Bueno, ¿no es cierto? Entonces el de Salta recriminaban, decir, pero caray, y esto no es a los efectos de generar una discusión. Es verdad. Bueno... Sí, hay una gran demanda. ¿Somos los negritos del norte? No, al contrario, tenemos mucha producción de granos. Pero por eso esa es la verdad. ¿Qué pasa? Estamos en temporada, son 3 meses en el año que tiene un pico de demanda de consumo de gasoil, que son abril, mayo y julio, por la cosecha de grano grueso. Eso es lo que por ahí nos diferencia al sur, digamos, a la zona patagónica. Y realmente esto es previsible, o sea, se sabía perfectamente que en estos 3 meses hay mayor demanda. Históricamente se importó combustible en estos meses, o sea que esto se pudo haber previsto, que era lo que comenzamos a hablar desde el principio. Hay ciertas cosas que no se deben a veces a un cambio climático únicamente, sino que son cosas que se iban previendo y que se sabía que íbamos a tener muchos inconvenientes cuando llegara este pico de demanda, y con una situación internacional donde, aunque uno tenga dinero, no se puede salir a comprar gasoil en cualquier parte del mundo. Hoy el gasoil es un bien muy preciado, hay muchísima demanda en todos lados, se acentuó como resultado de la guerra, claro. Con la guerra, muchísimo con la guerra. Entonces hoy, por más de que Argentina pueda disponer de los dólares, que no estoy tan seguro si los tenemos para eso, pero por más de que pueda disponer de dólares, creo que vienen 2 o 3 barcos con un 50% más de capacidad. No, en realidad los barcos no aumentan la capacidad, sino van a proveer un 50% más de gasoil o de crudo para que refinen en gasoil y hacer una entrega inmediata, porque si no la cosecha se para. Hoy estamos hablando del gasoil blue. ¿Qué es esto, gasoil blue? 235 mangos un litro de gasoil. Y ahí hay. ¿Estamos especulando? ¿Se especulan las estaciones de servicio con eso? Las estaciones de servicio están sin combustible, y el combustible blue del cual se habla es combustible importado. O sea, hoy importar combustible está en un costo de aproximadamente 100 pesos más de lo que cuesta en el país. Hay empresas que son netamente importadoras de gasoil,
Hay una que tiene una pequeña destilería en Campana, pero netamente importa todo el gasoil. Ese gasoil está disponible. Al que lo pueda pagar es gasoil importado. Lo que pasa es que no es un gasoil que puedan comprar el resto de las estaciones porque no tiene precio de mercado. Ese es el motivo por el cual algunas estaciones de servicio tienen el gasoil a 235 mangos, porque es un gasoil importado, pero ya viene de Campana. No es especulación. No, no es especulación, y principalmente las estaciones que tienen son las que no tienen banderas. Las que no están protegidas, digamos, por una gran empresa que les puede proveer a un precio que es mucho más moderado, y tienen que salir a comprar a veces o a una misma estación de servicio o a una misma petrolera y luego salir a revenderlo. Pero normalmente el combustible que estamos viendo son en estaciones de servicio blanca y es combustible que se está importando directamente. Claro, pues sin gasoil paramos toda la producción. No hay forma, si no es el tránsito fluvial, que está parado, por razones obvias, pues no tenemos de última desembarcar en Corrientes. Corrientes puede, ¿no es cierto? No tiene problema. No creo que tenga problema de calado el puerto de Corrientes. Creo que no tiene, son terminales de almacenamiento. No, porque además donde está el puerto está en el centro, no hay capacidad de operar, claro, de camiones y de containers, ¿no? El puerto está ahí. Enfrente de a 50 metros hay edificios, es decir, no hay forma de operar, pero sí hay calado suficiente. Bueno, lo que es la topografía, ¿no, ingeniero? Acá tenemos tierra y ellos tienen piedra, con lo cual les facilita todo ese tipo de cosas, ¿no? Acá necesitamos 2,50 metros, 3 metros para que las barcazas puedan entrar. Claro, sí. Y con esa altura Corrientes puede operar. Cuando estábamos en la bajante extrema, que estábamos por debajo del metro, Corrientes tampoco podía operar. No, sí, es cierto. Bueno, vamos a una pausa comercial y volvemos en un minutito. ¿Tenés una empresa y querés conocer los diferentes programas de apoyo provincial? A través de 5 beneficios, la provincia del Chaco promueve en todo su territorio la erradicación de nuevas industrias y la ampliación de las ya existentes, fomentando el desarrollo, la competitividad y la innovación. Estos son los 5 beneficios: 30% de descuento en tarifa energética, tarifa especial en el consumo de agua, exención de impuestos a los sellos, exención de impuestos a los ingresos brutos, reintegro de hasta un 30% de inversiones efectuadas en activos fijos, obras civiles y capital de trabajo, con un tope de 15 millones de pesos de reintegro. Seguimos apostando al desarrollo industrial y a un empleo digno y de calidad. Chaco crece con más y mejor empleo. Chaco, gobierno de todos. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas, ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas, te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas. Bien, continuamos con este interesante tema de la incidencia de la bajante en la provisión de combustible, que es una más, no es solo por eso que estamos con dificultades en la provisión de combustible, lo decía muy bien Gaona. ¿Cómo les impacta a ustedes, Luis, esta falta de tránsito, esta falta de operabilidad, esta falta de transporte, que ya no es novedoso, pero sin ninguna duda debe ser una preocupación y deben estar haciendo sus aportes, independientemente de los reclamos de pronto que hacen los sindicatos periódicamente, ¿no? Y a nosotros, la familia marítima, nos impacta directamente.
lógicamente que hemos perdido puestos de trabajo en estos últimos años, en estos últimos meses. Las empresas que estaban radicadas en Argentina en transporte fluvial decidieron pasarse al país hermano de Paraguay y cambiar las banderas del pabellón argentino al pabellón paraguayo. Y tiene una explicación. Hay muchas asimetrías que a nosotros nos dejan en desventaja en una competencia desleal, que son los costos impositivos que tenemos en Argentina, que eso no deja que los empresarios sigan invirtiendo y sigan quedándose en Argentina, se van a Paraguay, que tienen a veces un 3-1 favorable, un menor costo allá y todo es más ágil que lo que hacemos nosotros. Eso a nosotros no nos permite ser competitivos porque las empresas optan por irse al país hermano de Paraguay, que es el que está liderando el transporte fluvial, y en el corredor de la hidrovía Paraná-Paraguay son los que tienen casi el 90% de las embarcaciones con bandera paraguaya, que son armadores argentinos que se han ido a lo largo del tiempo a instalarse en el Paraguay. Y la reducción de costos debe ser considerable, ¿no? Son considerables. En algunos factores son entre un 30 y un 40% de costo. Otra de las cosas que destacaban, dice, sale más caro ir desde La Quiaca al puerto de Buenos Aires que del puerto de Buenos Aires, qué sé yo, a Hong Kong, por ejemplo, un puerto de Europa, el tránsito. Totalmente, el transporte fluvial es de un conocimiento mundial que es mucho más económico, más eficiente, genera menos posibilidades de riesgo de accidente y otras cuestiones, sin desmerecer a los que hacen el transporte terrestre, a los camioneros. El transporte fluvial, se conoce estadísticas mundiales que es lo más positivo y es lo que... Sí, no contamina, la medida contamina. 700 camiones, un solo empuje, y vemos, en el río deben de pasar 4, 5, 6 empujes por día, por lo menos, ¿no? Y quizás un poco más, un poco dependiendo la temporada de cosecha, la zafra, pero sí, tenemos estadísticas que pasan mucho más. ¿Cuántos? ¿10 promedio? Y a veces hasta más. Hasta más, o sea que están pasando 7.000 camiones por día por el río. Hay barcos portacontenedores también, que transportan contenedores, claro. Autos. No, los paraguayos transportan todo. Río arriba y río abajo, claro. Exactamente. El río arriba, claro. ¿Quién asumió o cómo asumen ustedes los costos? Vos agarrabas y destacabas, tuvimos que comprar camiones. Hay empresas que compraron camiones para el transporte. Todos sabemos que es más caro. Esto debe tener una incidencia directa en los reclamos que permanentemente ustedes hacen, que no les alcanza la plata para mantener la empresa, ¿o no? Sí, sin duda alguna. El precio del flete a veces está incluido en el precio del combustible. Naturalmente, claro, señor. Eso es así, o sea, cuando uno recibe combustible en una estación de servicio no estamos pagando un ítem que diga flete, es un precio del combustible donde está incluido. Pero obviamente este incremento en todo lo que sea flete, cuando sube el combustible, sube el aumento del flete, cuando suben las cubiertas, sube el índice del factor de flete dentro del combustible también. Eso ocurre. Lo hemos venido afrontando, muchas veces las inversiones que hacían las estaciones de servicios no se hacían a veces con números tan finitos de analizar exactamente lo que costaba tener o no tener un camión propio, sino que se analizaba por el otro lado, el tema de cuánto pierde una estación de servicio teniendo sus mangueras colgadas, teniendo sus puertas cerradas. Entonces, en esos casos muchos empresarios, muchos colegas han optado directamente por decir, prefiero comprar un camión y tener combustible todo el mes y no estar dependiendo a veces de una flota que es ineficiente, que es insuficiente y que me deja a veces una semana en el mes sin combustible. Así que hay veces que no se analiza tanto el pormenor, digamos, del número, sino decir, no puedo dejar de brindar este servicio. Es histórico en el impacto del aumento del combustible, aumenta todo, no solo el combustible, aumenta todo, ¿no es cierto? El pan, el vino, la lechuga, la leche, todo, aumenta todo, ¿no es cierto? Pero ¿cómo manejan ustedes ese costo, que es alto, naturalmente es alto, ¿no? Independientemente de la amortización de la inversión, propiamente dicha, un camión de eso debe costar $150.000 fácil, o más. Un camión de combustibles hoy está en $192.000 el tractor y $115.000 el semirremolque. Para que o sea, con el tractor, ¿cuánto sale? ¿$250.000? Completo, el camión completo está en $360.000 aproximadamente. $300.000.
tractor y tanque, digamos. $300.000 el camión completo. Bueno, eso aparte, es un valor altísimo. Es una altísimo fortuna, pero aparte esa amortización, después el flete. ¿Ustedes tienen independencia para transferir ese costo al precio del combustible? Sí, hay una ley que desde la década de los 90 permite que las estaciones de servicio puedan tener libertad en el precio del combustible que ponen en sus carteles. Obviamente hay un mercado que es el que te frena, esa es sin duda, y el mercado lo maneja YPF con claro. un 60 o un 70% de lo que es la torta del mercado. Pero más allá de eso, digamos, las estaciones podrían poner precios, y lo estamos viendo a veces en la zona de Tucumán, que lo comentás, Tucumán, Salta, donde hoy estamos viendo en empresas de bandera que el combustible premium, el euro, el diésel euro, está en 210 pesos, por ejemplo, frente a 120 que cuesta en Capital Federal, frente a 140, 160 que está en nuestra región. Sí, acá, y eso es absolutamente legal, o sea, hay una libertad. Lo que pasa es que hay un mercado que es el que va manejando, y hoy el mercado, con tan poca oferta y con tanta demanda de combustible, puede permitir ese tipo de ajustes. Además, hay algo que no lo podemos negar. Hay muchas petroleras, en el caso de Shell, por ejemplo, que cobran una multa si es que uno se excede del cupo que te asignan. Y esta multa se debe, según ellos, a lo que es la diferencia. ¿Si venden más o venden menos? Si vendemos de más. Hoy es vender de más. No podemos salir a buscar clientes ni aceptar clientes de otras banderas. Uno tiene un cupo, asignan un cupo que es el promedio de lo que uno vendió el mismo mes el año pasado, y si se supera ese cupo, lo que dicen las petroleras es: me estás obligando a importar. Si me obligás a importar, te tengo que cobrar la diferencia, y estamos hablando de casi 100 pesos por litro, impuestos incluidos, que cuesta esa multa. Claro, pero y muchas estaciones lo hemos pagado, claro, fortunas se han pagado. Lo que hace la empresa es impedirle que ganen más. Estamos en una situación en la cual, según ellos, cada litro de más vendido ¿No es cierto? pérdida. Claro, así que... porque finalmente si importan más, ustedes lo van a vender, con lo cual ellos no lo van a regalar, ni van a perder tampoco, con lo cual el costo, no va a haber un costo que uno u otro lo tenga que asumir, porque va al consumidor final. Es así, esa es la diferencia y la simetría de precios que uno ve, que a veces en la misma localidad, una estación en la ruta tiene el diésel más caro que una estación en el centro. ¿Por qué? Porque la de la ruta supera el cupo normalmente y tiene que absorber lo que le van a cobrar de multas, y las del centro no llega a los cupos de venta de diésel y no tiene por qué, digamos, afrontar o subir el precio. Pero hoy también, con los aumentos que estamos teniendo de un 10, un 12, un 15%, como fue el último aumento, supera ampliamente cualquier rentabilidad que tiene la estación. La estación estamos hablando de un 10%, cuando te suben un 15%, perdiste todo lo último que habías vendido. Es claro. Estábamos hablando con el ingeniero en el corte publicitario sobre lo que fue el río Paraná y lo que fue el río Paraguay. Me gustaría que de un pantallazo explique, porque me pareció muy interesante, ¿no? Por dónde, cómo nace o cómo se supone que era el riacho Antequera, el riacho Barranqueras, perdón, que tanto está dando que hablar estos últimos tiempos. Sí, hay una discusión entre geólogos, especialistas, si el riacho Barranquera era parte del río Paraguay o era un cauce importante del río Paraná. En ese contexto hay que recordar que el río Paraná está pasando acá entre Corrientes y Resistencia hace unos 10.000 años. Antes pasaba por los esteros de Liberá. Se levantó Corrientes y el río Paraná dijo: me voy a Paso de la Patria. Enseguida busca el curso el río, claro. Y se unió al Paraguay, o lo capturó, porque en realidad el Paraná lleva 3 veces más que el Paraguay. El riacho Barranquera, independientemente de ese origen, si era el Paraguay o el Paraná, actualmente tiene una conformación que cada vez es más angosto. Lo que decíamos hace un rato, comparado con hace 100 años, hoy está a la mitad del ancho y también en profundidad. Y ¿En uno cuántos años se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué razón se va achicando si yo no hice nada?, dice el hombre. No, es un efecto natural. A unos kilómetros de acá desemboca el río Bermejo en el Paraguay, que es el río de Bolivia, claro, de mayor cantidad de sedimentos de Argentina, y a nivel mundial está entre los 10 primeros. O sea, es barro con un poco de agua. Y trae todo lo de Bolivia también,
Bolivia, Salta, Jujuy, y está recostado contra la costa chaqueña. Entonces, una partícula de agua que con dificultad está llevando esos sedimentos, que viene por el Paraná y tiene que decidir, ¿entro por el Barranquera o me voy por el Paraná? Si se va por el Paraná, puede seguir llevando esa partícula de suelo que termina en el delta del Tigre. Sí, claro, en el Río de la Plata. El delta del Tigre cada vez... Claro. Y en los problemas de dragado de todo lo que es la hidrovía desde el Río de la Plata para acá. En cambio, si entra por el Barranquera, tiene el doble de recorrido, el mismo de nivel, baja la pendiente, baja la velocidad y dice la partícula, no te puedo llevar, y lo deja ahí y se sedimenta. El proceso natural de Riacho Barranquera, como el de Antequera, como el que ya ha vivido el Riacho Ancho, que separa la isla del Cerrito de la provincia, se ha taponado la entrada norte, ahora lo han reactivado, el proceso natural es a cerrarse. No termina de cerrarse por las actividades de dragado que ha hecho el hombre a lo largo de los últimos 50 años para asegurar poder llegar con combustibles, grano o sacar la producción del Chaco. Luis, sin un dragado permanente, no solo en este Riacho Barranquera, sino en el sur, es lo que va hasta Rosario, San Lorenzo y todos esos puertos donde están saliendo gran cantidad, o la gran mayoría de los granos del país están saliendo por ahí, no hay forma de que este río sea navegable en estas condiciones y en esos tonelajes. Particularmente en la parte del norte tiene menos calado que en la zona del sur, y también, como decía el ingeniero, lógicamente que el hombre aporta a que haya navegabilidad cuando hay un dragado permanente y no se hace cada 5 o 10 años. Si eso tuviera un mantenimiento continuo, eso va a hacer y va a garantizar una mejor con un buen calado, que haya buena navegabilidad. Exactamente. Así que son factores naturales y también factores que el hombre tiene que interceder para que... Nosotros teníamos problemas, dragado y señalización. Sí. ¿No es cierto? Que llegaba, no sé si hasta Entre Ríos, por ahí, Entre Ríos no, o hasta un poco más arriba, hasta Santa Fe, debe haber llegado la señalización. Después... Sí, hay señal. No, está más hasta arriba, acá en la zona de Corrientes, Barranqueras, hasta ahí hay... Están las señales. Señalizado. Lo que no hay señalizaciones en el río Paraguay, por ejemplo. No, claro. Pero sí en el Paraná, sí. En el Paraná, sí. O sea que, sin dragado... El dragado es muy importante. Hablando de dragado, ¿qué pasó con esas dragas enormes que estaban ahí, amarradas en el Puerto Corriente? Siguen estando allí. Por eso debe de hacer 20 años, me parece, no más debe estar. Pero dragas muy grandes, con personal afectado, con mantenimiento y todo, y se están muriendo de risa eso. Sí, señor, están ahí, están paradas en el Puerto Corriente, son dos dragas con muy buena propulsión, con muy buena capacidad de refulado. Están ahí, no están activas, habría que darle algún tipo de mantenimiento o buscarle la solución, pero las dragas existen. ¿Y qué pasó con eso? Porque hay gente ahí, uno pasa y ve gente que está... Yo creo que fue consecuencia todo lo que vino en decadencia cuando se perdió el interés en cuidar nuestra soberanía, nuestra marina mercante, eso se dejaron de invertir y bueno, todo conllevó a esto, a lo que hoy somos. Prácticamente la marina mercante en Argentina está en riesgo de desaparecer. La marina mercante no existe ningún barco, de lo que era ELMA, Empresa Líneas Marítimas Argentinas, usted se debe acordar, primero fue Godero. Y la vende a Empresa Líneas Marítimas Argentina y todos los ríos, Río Santiago, Río Teuco, Río, no sé cuánto sería, 30 barcos habría, ¿no? Más o menos. Sí, más. No quedó ni uno. Después estaban los remolcadores también, troncales, empuje, sí, había muchísimo. La flota argentina era bastante amplia y de distintas características los buques. Gaona, ¿qué apuesta hacen ustedes ahora para... A ver, ahora vamos a encontrar un paliativo, va a entrar más gasoil y todo lo demás. Pero tenemos que dejarnos de los paliativos, tenemos que pensar en mañana, porque esto que sucedió ahora puede llegar a suceder, nosotros el tiempo no lo manejamos. O sea que se puede volver a dar una situación de estas características. ¿Cuál es el aporte? ¿Qué prevén? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Qué es lo que sugieren? Sí, Argentina tiene que cambiar su matriz energética, eso lo venimos hablando hace mucho tiempo, se viene invirtiendo. Sabemos que la producción en Vaca Muerta es muy fuerte, las reservas que hay en Vaca Muerta, principalmente de gas. Es la segunda reserva a nivel de gas
que hay a nivel mundial. Por lo tanto, lo que se habla es qué es lo que va a ocurrir con el combustible. Debería empezar a cambiarse muy fuertemente a lo que es el consumo de gas. Provincias como la nuestra ya debería tener un consumo industrial de gas, no a veces un consumo domiciliario, que es lo que se está fomentando, sino atacar con estaciones de servicio de gas, con industria que esté basada en el gas natural, empezar a ocupar lo que son nuestros recursos más grandes que tenemos. Obviamente hoy tenemos un limitante que es el transporte. Hoy se está hablando de que se está invirtiendo en un nuevo gasoducto, presidente Kirchner o el gasoducto Kirchner, como para duplicar, creo que es la capacidad de conducción de gas, y realmente tiene que ir a un cambio de matriz, porque el petróleo es un producto finito, es un producto que sabemos que tiene un limitante. Hoy tenemos lo que es el desarrollo en Vaca Muerta con muchísima inversión, pero también esa inversión no podemos dejarla de pensar, no es una inversión... También es finito. Porque se acaba. Simple. Tenemos que apostar al litio, ¿no, ingeniero? Fuertemente, ¿no? Fuertemente a otro tipo de energías. Pero hoy tenemos una reserva de gas muy importante realmente, entonces se debería estar volcando y cambiar todo lo que es la matriz energética de nuestro país, volcándola para eso, digamos. Pero, como te decía, las inversiones en Vaca Muerta, mucho también es para exportar. Hoy no es rentable suministrar únicamente a la Argentina de combustible, porque encima el combustible está congelado, está muy controlado totalmente. Entonces las inversiones se hacen siempre teniendo la previsión de poder exportar. Pero se está invirtiendo muchísimo. Lo que sí, el costo hoy de lo que es el tipo de extracción que se necesita en Vaca Muerta es aproximadamente, creo que casi 100 veces el costo de un pozo tradicional de petróleo. Correcto. Sí. No es un gas común, es un gas muy costoso de extraer. Es muy costoso. Exacto. Y no se puede parar la producción, eso es lo otro. Claro, lo que pasa es que es tan fabuloso lo que está ahí abajo que justifica de pronto las inversiones. Totalmente. Ahora tenemos que adular, seducir a algunos que nos vengan a traer plata para que esto sea importante. ¿Y usted cómo la ve, ingeniero, para estos próximos tiempos, con estas limitaciones que tenemos? Con una limitación más, ¿no es cierto? Porque no le podemos adjudicar la responsabilidad de la falta de combustible y nada más a que no pueden entrar barcazas porque estaríamos mintiendo. Pero sí es un agregado. Sí, es un agregado. Me parece interesante en lo que recién comentaba Gaona, es comparar con Brasil. Por esta cuestión de la bajante, yo empecé a seguir un poco cómo se alimenta de energía Brasil. Y tiene un 70, un 80% en promedio que es aporte hidroeléctrico. Sí. Y entonces todo el resto de térmicas que salen muy caro se reducen enormemente. En este periodo de bajante tuvieron que generar aproximadamente un 50% de energía hidroeléctrica y aumentar el resto por esa cuestión. Pero controlando el río, ¿no? Tienen eólica, claro, tienen nuclear, tienen solar, sí, en pleno proceso de desarrollo, porque se sabe que el mundo se tiene que mantener con esos elementos naturales, el agua, el aire, el sol, y eso a eso apunta. Todo lo otro es finito, tal cual. Acá también había un proyecto para, no sé si era asiático, para hacer en 100 hectáreas hacer una usina productora de energía a través de pantallas solares. Sí, yo la desconozco, pero hay intentos en ese sentido que no se alcanzan a materializar. Pero yo creo que es un problema a nivel nacional. Decíamos el sur, la Patagonia, sí, ¿qué es lo que hay en el sur? Viento que nos despeina todo el mundo. Claro, eólica. O sea, ahí hay un potencial muy grande que se debería aprovechar claramente. La diferencia también con Brasil, que usted puede producir energía, y si le sobra la vende. Acá no podemos producir energía. Tenemos que cambiar esas. Claro, no tenemos capacidad de venderla. El tipo tiene, qué sé yo, un río produce energía y se provee energía y le entrega lo que le sobra al pueblo donde vive, por ejemplo. Entonces, esta es otra de las cosas de que hay que ver. Lo cierto es que estamos con un problema más de todos los que tenemos y hay que buscar alguna forma de solucionarlo en forma inmediata. Sabemos que ahora ya anunciaron hoy a través de todos los medios de comunicación social que se va a comprar 50% más de combustible para proveerles a
las estaciones de servicio del norte. ¿Cuántos días más tendrán capacidad las estaciones de servicio que ustedes representan sin combustible para poder tener alimentos, medicamentos, caudales, todo? Hoy las estaciones, estamos hablando principio de mes, las estaciones están sin combustible. Estamos todas esperando que estén llegando los primeros camiones entre mañana y pasado aproximadamente. Lo que se puede ir encontrando son a veces en estaciones de servicio YPF que tienen más volumen que el resto, claro, y que están entregando, pero realmente la situación está, y hago un poquito de pausa respecto de la compra de barcos. Hace 2 meses se viene diciendo que se van a comprar 4 barcos para abastecer al mercado argentino y no se logró. Esa es la verdad. Entonces por ahí yo descreo un poquito de lo que son los anuncios. Son anuncios para tranquilizar un poco a los ánimos caldeados que hay, para frenar un poco los paros de camioneros que se tenían y se habían programado. Pero realmente hace 2 meses, desde abril, está diciendo la empresa YPF que va a importar, porque es la única empresa a la cual el Estado podría obligarlo a importar. Las demás no van a importar a pérdida, no van a perder su patrimonio por eso. Pero estamos hablando de que si esto se empieza a solucionar, y seguramente vamos a tener una solución natural, que es empezar el mes de agosto, el mes de septiembre, donde cae la demanda porque ya no hay más cosecha. Entonces uno dice, bueno, ahí perfecto, nuestro país alcanza a cubrir lo que es la demanda de gasoil normal, excepto de estos 3 meses. Lo demás, el resto del año, la Argentina puede producir y transformar su crudo en combustible y en gasoil, lo suficiente para autoabastecerse. Pero tenemos que saber también de que esto, si realmente entra en estos barcos, va a ayudar muchísimo, pero la compra de un barco no es una cosa inmediata. O sea, tuvo que haberse programado mucho tiempo atrás, tuvo que haberse negociado, tuvieron que haber salido los dólares si los hubieran, y ese barco tiene también un tiempo de logística, llegar a los puertos, descargar y transportarlo. No es una cosa que por más de que hoy se cierre trato, hoy se pague, tenemos por lo menos 14 días hasta que ese combustible esté llegando. Sin ninguna duda, dice un viejo axioma que la previsión es la madre de todas las soluciones, y esto debe ser así. Este tipo de cosas no tendrían que estar ocurriendo, pero bueno, ocurren porque este país es tan extraordinario que hasta en esas cosas somos extraordinarios. Pero bueno, ojalá que esto se solucione rápidamente con estos anuncios que se está haciendo, que llegue el combustible tan necesario para permitir el transporte público y fundamentalmente la tan necesaria cosecha de granos, los commodities, los famosos commodities que tanto necesitamos los argentinos para que vengan fondos y puedan satisfacer las necesidades de tanta gente que hoy está pasando hambre. Nos vemos el próximo jueves con más desafíos. La palabra Napalpí significa lugar de los muertos. Antes de ser Napalpí, en realidad era un lugar de encuentros, lugar donde se congregaban casi la mayoría de las parcialidades de los Com, articulando con los Mocoy. Y después sucede lo que es la masacre. La gente abandona el lugar, ya no era un sitio de encuentro. Y creo yo que hoy por hoy otra vez vuelve a ser Napalpí por el hecho de que congrega no solamente a las comunidades indígenas, sino a muchas clases sociales. Soy David García, que testimonié sobre la masacre de Napalpí. Vení a Casinos Gala y viví tu día de suerte. Vení a Casinos Gala. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas. Ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas. Te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos.
Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas.